día, queridos estudiantes. El que le habla es el profesor Elías Húngaro del curso de comunicación. En esta oportunidad vamos a aprender todo acerca de los géneros literarios. Pero, ¿qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Vamos a ver un poco del contexto histórico de los géneros literarios. El filósofo Aristóteles fue el primero que intentó clasificar las obras literarias y ordenarlas en géneros. Gracias a ello tenemos los tres géneros clásicos que las universidades se preguntan, que es el género narrativo, poético y dramático. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a ver entonces cada uno de ellos. Los géneros literarios. Tenemos aquí épico o narrativo, ¿correcto? El épico es un género antiguo, pero está relacionado con lo narrativo, uno solo entonces. El épico cuenta las hazañas y hechos de un héroe, mientras que el narrativo narra hechos en prosa. Además, el género narrativo está estructurado en renglones y párrafos. Ahora vamos a ver el género lírico o poético. Este género sirve para expresar las emociones y sentimientos del autor. Está escrito en verso y su estructura es en versos y estrofa. Seguimos. Ahora vamos con el género dramático. Este género se usa en el teatro, en la cual los personajes dialogan. Está escrito en diálogos y su estructura puede ser en capítulos o escenas. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a ver las especies de estos tres géneros. Vamos a empezar entonces con el género épico. Recordemos que el género épico está dentro de lo narrativo, pero por cuestiones de explicación y didácticas vamos a separar. Muy bien, entonces empecemos con la primera especie del género épico, ¿correcto? Muy bien, primero entonces es epopeya, ahí lo tenemos, epopeya. Esta especie va a contar las hazañas legendarias de personajes heroicos. Además, es propio de la antigüedad y tiene personajes sobrenaturales. Ejemplo, la Ilíada, la Odisea, del autor Homero. Muy bien, vamos a ir con la especie entonces. Ahora nos toca Cantar de Gesta. Ahí está. Cantar de Gesta narraban las hazañas de personajes históricos y legendarios. Es propio de la Edad Media y los personajes son humanos. Ejemplo, el Cantar del Mío Cid, Cantar de Roland, o también de Rolando, y estas obras son anónimas. Muy bien, ahora vamos a trabajar con otra especie, poema épico. Relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. Y por último, vamos a trabajar romance. Tanda de versos octosílabos con rima asonante en los pares, que describe acciones guerreras y caballerescas. Muy bien, queridos estudiantes, entonces ya tenemos las especies del género épico, que son epopeya, cantar de gesta, poema épico y romance. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro género literario, el narrativo. Primera especie, novela. Es un relato extenso y complejo. Ejemplo, podemos citar a María, del escritor Jorge Isaac,
Crónica de una muerte anunciada del escritor Gabriel García Márquez, entre otros. Muy bien, otra especie es el cuento. Es un relato breve y simple, y su estructura es inicio, nudo, conflicto y desenlace. Ejemplos: Paco Yunque, del escritor César Vallejo; Fonchito y la Luna, del escritor Mario Vargas Llosa. Muy bien, ahora vamos a ver con la última especie, que es fábula. Es un relato con personajes de animales y con un mensaje moral. A este mensaje le conocemos como moraleja. Muy bien. Ejemplo: El león y el ratón, de Esopo; el águila y el escarabajo, también de Esopo, entre otros. Muy bien, queridos estudiantes, entonces ahí tenemos las especies del género narrativo: novela, cuento y fábula. Muy bien, ahora pasamos al género lírico a mencionar sus especies. Vamos a trabajar primero con oda. La oda expresa alabanza, admiración. Ejemplo: Oda a la vida retirada, del escritor Fray Luis de León. Seguimos avanzando. Otra especie, elegía, expresa dolor. Ejemplo: Coplas a la muerte de su padre, del escritor Jorge Manrique. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a pasar a égloga. Poema ambientado en el campo. Ejemplo: Salicio y Nemoroso, del escritor Garcilaso. Seguimos con madrigal. Madrigal es un poema de amor no correspondido. Ejemplo: Madrigal de Gutiérrez de Centine. Seguimos. Epigrama. Es un poema de carácter satírico. Ejemplo: A una nariz, del escritor Quevedo. Y finalmente tenemos epístola. Es una carta literaria. Epístola es carta. Ejemplo: Epístola a Abelardo, escritor Amarilis. Muy bien, queridos estudiantes, entonces vamos a recordar las especies del género lírico: oda, elegía, égloga, madrigal, epigrama y epístola. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces ahora con el otro género, que viene el género dramático. Muy bien. La primera especie es tragedia. Como su nombre mismo lo dice, va a presentar hechos funestos, fatales, y va a terminar en un desenlace infeliz. Ejemplo: Edipo Rey, del escritor Sófocles. Seguimos avanzando, vamos a trabajar con comedia. La comedia presenta hechos divertidos, alegres, y tiene un desenlace feliz. Ejemplo: Las nubes, del escritor Aristófanes. Ahora vamos a pasar a estudiar drama. Es la presentación de problemas graves, con intervención, a veces de elementos cómicos, y su final suele ser sombrío. Seguimos trabajando ahora con ópera. Composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles, en lugar de recitarlos. Es el poema dramático compuesto por música. Y finalmente tenemos zarzuela, obra literaria musical en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos cuadros de costumbres, preocupaciones populares, sátiras políticas. Muy bien, queridos estudiantes, entonces hemos visto los tres géneros literarios. Ha sido entonces la clase de literatura, tema: los géneros literarios. Muy bien, chicos, yo me quedo en casa. Nos vemos en la próxima oportunidad.